¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Noticias 22, acompañada por supuesto de Huemansin Rodríguez y Rafael García Villegas. Un saludo a Laura Regis en la interpretación de lenguas de señas mexicanas, con un programa muy internacional, Rafael. Así es, mi querida Karen, mi querido Hueman, amigos del auditorio, y arrancamos de manteles largos. 50 años se cumplen exactamente el día de hoy de aquel primer viaje del sistema de transporte colectivo Metro y el famoso tururú, que estamos acostumbrados a escuchar quienes lo utilizamos, con todo este imaginario que involucra, no solo como un símbolo de la ciudad Hueman, sino también como a nivel internacional se ha vuelto un ícono. Así es. Vamos a ver esto, el aniversario del Metro. Con el financiamiento resuelto, la construcción del metro inició de la mano de los mejores arquitectos, diseñadores y artistas de la época, claramente visibles en las primeras estaciones. Van de la mano siempre con algunos de los más importantes arquitectos del país, como son Félix Candela, Ramírez Vázquez. Hubo intervenciones también de artistas como Rina Lazo, Eduardo Terrazas. Es un trabajo muy colegiado con importantes y prestigiados arquitectos y artistas de la época. Y toda su traza va siendo considerada a partir de cuidar la protección histórica. Una cosa en la que reparamos muy poco, pero cuando la gente está en las primeras líneas tenemos unas zonas donde van a ver unas verticales doradas, que se les llaman marimbas, y esto fue considerado por Barragán para que hubiera una iluminación que fuera ambarina. Y esta iluminación ambarina estaba entendida para que la gente tuviera distintos tipos de iluminación que le permitieran también tener relajamiento. Siempre fueron, hasta el más pequeño detalle, considerado en términos de diseño y de valor para la ciudadanía. Pocos ven los detalles de los acabados en el metro. El piso gris de muchas estaciones es de mármol y las losas naranjas que aún se llegan a encontrar es mosaico veneciano. En realidad el metro ha ofrecido grandes avances en términos de diseño en todos los sentidos, diseño industrial, diseño gráfico, diseño de ingeniería. Ha sido vanguardista en todos los sentidos. La primera parte y la que mejor conoce la gente es la parte gráfica, que es el diseño de Lance Wyman, de cómo se entendía el que pudiéramos comunicar para personas que podían hablar otros idiomas, otras lenguas o que tuvieran analfabetismo y que de fácil acceso pudieran identificar dónde bajar y dónde subir. Esto se convertiría en un hito para los metros del mundo. El mobiliario fue muy característico desde su inicio. La primera parte y quienes conocieron el metro desde los primeros años eran muebles acoginados que estaban cubiertos en piel, que estaban entintados en azul y eran pensados para un confort de toda la ciudadanía. Sin embargo, la cantidad de vandalismo que sufrían este tipo de asientos hizo que se cambiaran por aquellos que son azules, pero que ya son plastificados, pero fueron diseños específicos. Estos valores lograron que 5 estaciones fueran declaradas como patrimonio. 4 de estas fueron diseñadas por Félix Candela. Pero también tenemos el caso de Insurgentes por la intervención tan interesante que sucede ahí, que estamos hablando desde trabajadores artesanos que produjeron pieza por pieza para formar parte de los muros, así como una cúpula que es arte sonoro, que básicamente es una cúpula que si uno se pone en medio, la acústica se modifica, y todo el entorno de cómo se entendía una exposición que después tendría grandes obras murales, ¿no? Que es el caso del mural de Cauduro, que es extraordinario y característico y significativo para esa estación. Pero estamos hablando de que las estaciones ya no son solo este paso, sino son pequeños museos que van ocurriendo a nuestro alrededor. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, es realmente emocionante cuando vemos todo esto que nos comenta la coordinadora de cultura del sistema de transporte colectivo Metro, porque estamos muy acostumbrados a entrar y salir, bajar, pasar por todas estas estaciones, y a veces simplemente se trata de detenerse un poco y dejar que estos espacios nos hablen para encontrarnos con todo esto que no solamente estamos hablando de una experiencia estética en muchas de las estaciones, sino también son vestigios de cómo se ha ido conformando la idea de urbanización, de diseño
diseño y por supuesto de arte en el sistema de transporte colectivo. Los diseños de Félix Candela son maravillosos, maravillosos y nos remitan a tantas cosas como en Xochimilco, como en la UNAM, a un periodo muy importante. Y precisamente en relación con lo que dices, Wemansin, si algo caracteriza al metro son los asombrosos murales que en algunas de las estaciones podemos encontrar y que a veces es cierto, no nos detenemos a observar. La historia viva en el metro. Desde el inicio de su construcción se invitó a creadores a realizar obra para el metro. Eduardo Terrazas fue el que inauguró las actividades culturales el 4 de septiembre. Parte de esta obra actualmente se puede ver en el Museo del Metro, en la estación Mixcoac. La primera obra que se hace se inaugura el 4 de septiembre, el mismo día que se inaugura el metro, y es la obra de Eduardo Terrazas. Es la primera obra multimedia que el país paga porque se haga, y era una recolección de imágenes de todo México, y esto se convierte en murales que estaban en la glorieta de Insurgentes, pero también dentro de estaciones en lo que ahora serían los paneles publicitarios. A partir de ahí está la primera gran formato que tenemos en pintura, que es el de Reina Lazo en la estación Bellas Artes, que son estos murales de Bonampak, que son reproducciones, pero que fueron justamente pensados para que iniciara la vida mural. Alberto Castro Leñero, Arturo García Bustos, Rodolfo Morales y Rafael Cauduro son algunos de los artistas que han elaborado murales para el metro. Sin embargo, a lo largo del sistema existen vitrinas en donde se exhibe de manera permanente distintas propuestas. El antecedente de estos espacios fue una exposición que se hizo en el pasaje Zócalo Pino Suárez. Esta exposición es una exposición que ahora sería impensable tener en el metro, pero que en ese momento se da en el pasaje Zócalo Pino Suárez, y es una exposición donde venía Clausel, Siqueiros, Dr. Atl, los grandes maestros del paisaje y de las obras mexicanas. Eran obras exhibidas a muros, sin vidrio, y estaban en contacto con la gente. Y este contacto dio el conocimiento de que era importantísimo, que muchas personas no tendrían la facilidad de llegar a algunas obras o algunas exposiciones de museos si no estuvieran en una zona donde todos los días pasamos. Eso da pie desde los años 70 a que tuviéramos vitrinas culturales dentro del metro. En el caso de las vitrinas culturales, por ejemplo, ningún museo tiene el impacto que tienen las vitrinas culturales del metro. Estamos hablando de que solo en un día sería lo que acumula un museo con sus visitas. Aquí estamos hablando de que ciertamente no van específicamente a eso, pero que ese contacto va teniendo un impacto mucho mayor en aquel usuario que pasa a diario por una línea. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Cuántas historias que nos pueden conectar con el metro? Es más, yo los invito a que se queden mirando el mapa que tenemos ahora con todas las líneas, con todas las estaciones, y seguramente pueden hacer una geografía de vida, incluso una geografía amorosa. De mis favoritos. No nos digas en cuál viaje, en qué línea viaje. Fíjate que de mis murales favoritos, Wemansin, es en la universidad, en el umbral del siglo XXI, está este mural bellísimo de Arturo García Bustos, que te recibe saliendo del Metro Universidad. Todos los que estudiamos en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lo primero que nos recibía era este mural que de verdad narra la historia de la educación desde el Calmecac hasta estas universidades que se crearon. Así es, en esta idea de progreso. Y aquí en Noticias 22, que habrá sido a mediados de los años 90, nos tocó hacerle una entrevista a Rodolfo Morales justo cuando estaba haciendo este mural de la intersección del metro, o mejor dicho, el transbordo del metro Bellas Artes, en esa que era entonces la línea más reciente. Un artista muy importante, ya desaparecido, y que es de las últimas actividades murales que ha tenido el metro en sus espacios. Y estamos hablando, digamos, de historia reciente, pero también en el metro ha sido testigo y promotor de rescatar historias ancestrales. ¿Qué hay más allá de las entrañas del metro en el subsuelo capitalino? Por las excavaciones que se han realizado para la construcción del metro, se han encontrado vestigios arqueológicos. Su conservación y cuidado están a cargo del sistema y del INAH. Lo que sería un cambio
es donde nos encontramos en este momento, que es el Adoratorio Ejecatl. El Adoratorio Ejecatl surge desde 1968, cuando está el momento de las excavaciones, y cuando inicia el proceso de excavación se topan con una parte superior a esta pirámide donde estamos. Esa parte superior es la que demuestra que teníamos un hallazgo prehispánico muy importante, y esto que por lo general la ciudadanía pasa a su alrededor, muchas veces sin entender la importancia. Este es el motivo por lo que cambiarían las leyes de protección al patrimonio. Derivado de esto surge el Salvamento Arqueológico del INAH, y derivado de esto hay una modificación de la Ley de Zonas y Monumentos Arqueológicas del país. Entonces, el metro va siendo parte de una muy importante intervención de lo que es la cultura como un derecho, pero también la cultura como una protección a distintos bienes patrimoniales. En el caso del lugar donde estamos, bueno, la gente puede conocer la historia de cómo se dan los hallazgos. Todo eso fue hecho con el INAH, y podemos conocer qué otro tipo de cosas que no podemos presentar aquí por su valor histórico, que es el caso de la monita. La monita es la representación de Ejecatl y es la primera que muestra físicamente el estar en estado de embarazo. Entonces, esa monita es muy importante porque nos revela otra información, que posiblemente Ejecatl no tenía un género definido, sino que podía ser distintos géneros. Durante la construcción de la línea 4 del metro, en el cruce de las avenidas Talismán y Congreso de la Unión, fueron hallados en 1978 los restos de un mamut adulto, el cual se sabe vivió en el norte del continente americano durante el periodo del Pleistoceno o Edad de Hielo. También tenemos el caso paleontológico. El metro de la Ciudad de México tiene una característica que permitió por lo menos 13 hallazgos registrados de mamuts, y se considera que pueden llegar hasta 18, es decir, es de las zonas de América donde más hallazgos de mamuts se encontraron. Esto tiene que ver con el tipo de tierra que tenemos, que están muy cercanos a zonas lacustres. Actualmente, si la gente quisiera conocer a uno de estos múltiples hallazgos, se encuentra en la estación Talismán, en la línea 4 del metro. Actualmente, algunos de estos hallazgos son resguardados por el INAH, pero con motivo de los 50 años del sistema de transporte colectivo, son exhibidos en el museo que se encuentra en la estación Mixcoac. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, esto es muy importante porque si consideramos que la Ciudad de México está en uno de los lugares habitados y que continuamente han tenido presencia humana desde siglos en este continente, pues es muy fácil imaginar que habrá de encontrarse muchísimas cosas, y por fortuna grandes descubrimientos que se han hecho durante las construcciones del metro han llenado los acervos de museos como el Museo del Templo Mayor, el Museo de Antropología e Historia, el Museo de las Culturas, muchos más museos. De hecho, hay una cosa también interesante: en las últimas construcciones del metro en el centro se descubrieron vestigios muy importantes de lo que fue el primer hospital para naturales de la Nueva España, es decir, el primer hospital para indígenas en esta gran ciudad durante los tiempos de la colonia. Las historias del metro son muchísimas. Bueno, como dato curioso, fue el primer sistema de transporte público que permitió que fuera manejado por una mujer en 1982 aproximadamente. 13 mujeres comenzaron a manejar ese año un tren del metro. Y hay una cosa importante: el costo del viaje del boleto del metro debe de ser de 25 pesos. Y como en otras partes del mundo, el costo equivale también a la distancia. Así es como funciona una economía de un transporte de estas características. Y se ha mantenido en un precio que es bastante económico. Si consideramos 5 pesos, es por una política que tiene que ver por la cantidad de personas, la circunstancia de los sueldos que no están nivelados, la base de trabajo que entra y sale diariamente de la Ciudad de México. Muchos de ellas no tienen los recursos suficientes para poder transportarse de la mejor manera, y es por ello que se ha mantenido el precio muy bajo. Subsidiado. Y gracias a ese aumento que hubo más o menos como 6 años, se compraron 3 nuevos trenes, que son los que están puestos en circulación en estos días. Ahí está la reflexión. Y a propósito de este medio siglo del metro, a lo largo de la semana seguiremos compartiendo con ustedes algunas historias. Por lo pronto, una pausa.
Bueno, ya les comentamos a propósito de los 50 años del metro. ¿Qué te parece, Rafael, si vamos con otra institución mexicana que tiene un poquito más de edad? Seguimos de fiesta, 85 años del Fondo de Cultura Económica. El vestíbulo del edificio del Fondo de Cultura Económica sirvió de marco para una ceremonia en la que se conmemoró el 85 aniversario de la emblemática Casa Editorial Mexicana. Presentes estuvieron la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, el anfitrión, Paco Ignacio Taibo II. La conmemoración contó con la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció la contribución del fundador de esta institución. Me da mucho gusto que estemos dándole vida, renovando la vida de esta institución que creó uno de los intelectuales, de los historiadores más importantes, si no el más importante de México, don Daniel Cosío Villegas. Él tenía una formación intelectual de primer orden. Paco Ignacio Taibo II compartió los avances en estos primeros meses de su gestión, que consisten en 278 títulos publicados, representados en 1.616.000 ejemplares, a la vez que reconoció a los trabajadores del Fondo de Cultura Económica. Tener la mejor de las tradiciones de Cosío Villegas y Arnaldo Porfila revitaliza el maravilloso catálogo constituido a lo largo de estos 85 años. Pero teníamos que cambiar el nombre. El fondo, el local, el DGP, brillaba en las incongruencias financieras, en los manejos oscuros, en los niveles de mando. Aquí brillaba el autoritarismo, la arrogancia, el favoritismo, el dispendio, el gasto innecesario, la inercia, la mentalidad faraónica. Afortunadamente, abajo estaban ustedes, los trabajadores del Fondo de Cultura. Bendito sea, de veras bendito sea, porque no hubiéramos podido levantar una aventura de una intensidad como la que hemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador también comentó sobre la historia de México. La Revolución Mexicana fue un movimiento excepcional, se avanzó mucho en el terreno económico, sobre todo en lo social. Pero la revolución no pudo arrancar el régimen porfirista. Don Daniel decía que ya no estaba don Porfirio después de la revolución, pero se había quedado doña Porfiria. La revolución no pudo crear, establecer un sistema verdaderamente democrático, un sistema político democrático. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, es miércoles y vamos a hablar de México y el mundo. Diáspora Cultural, esta noche en Noticias 22. Como cada miércoles, qué gusto saludar a Edgardo Bermejo para hablarnos de esta diáspora cultural. Edgardo, muchas gracias por este tiempo. Gracias, muy buenas noches. Y hoy nos vas a hablar de un poeta mexicano que hace una labor muy importante en Toronto de intercambio cultural. Háblanos de Salvador Alanís. Exacto, esta semana regresamos a Canadá, ya estuvimos hace poco. Vamos a hablar de un personaje, yo diría, muy significativo de la diáspora cultural, porque además de poeta es un artista multidisciplinario, es un gestor cultural, ha creado un instituto del que ya hablaremos más adelante, que vincula a los artistas mexicanos y canadienses y en general del ámbito norteamericano. Salvador Alanís
y su Toronto Institute of Creative Exchange es el tema de esta semana. Vamos a comenzar con un video que él mismo preparó para los televidentes. Lo que pasa es que estamos tratando de recuperar los vínculos personales de relación con gente que está en otro país que el nuestro. O sea, nosotros ya estamos en otro país, ¿no? Vivimos en Canadá desde hace 11 años. Mi nombre es Salvador Alanís y soy uno de los fundadores del Institute for Creative Exchange en Toronto. Yo nací en la Ciudad de México, en el lugar donde yo crecí era la colonia Roma. Cuando empezamos el instituto, nosotros lo que queríamos era traer un poco de la cultura de otros países a Canadá. Y bueno, Jimena y yo empezamos hablando con gente por todos lados. Empezamos hablando con gente de la universidad, y después hablamos con gente de museos y poco a poco se empezó haciendo cada vez más grande. Nos preocupaba que en una ciudad de composición cosmopolita como esta, que no hubiera el conocimiento y muchísimo menos el intercambio con otros artistas y actores culturales en el continente. En México estábamos ya muy acostumbrados a tener un panorama cultural de gran actividad, tanto nacional, a nivel local, como internacional. Es muy común que en México sepamos lo que está sucediendo en la escena cultural europea o en Estados Unidos o en otros países. Y cuando llegamos aquí, pues bueno, el contacto con otro tipo de actividades o culturas era bastante limitado. Nos conectamos con dos profesoras de la Universidad de Toronto. Evalín Diego, Evalín estaba en literatura comparada, y Susana Antevi, que es la directora del Departamento de Latin American Studies. Nos fuimos a un café que es medio hippie, de Centro de Innovación Social, que es un café como que parece que todo es un tiradero, ¿no? Es un café como todo desarticulado. Platicamos acerca de la idea del instituto de traer a gente a hacer trabajos de colaboración aquí con la comunidad en Toronto. Y empezamos a trabajar en un programa de intercambio con artistas de otros países, y bueno, siendo mexicanos empezamos a trabajar con artistas mexicanos en Canadá. Me da un gusto enorme saber que en noviembre voy a poder estar en un taller organizado por mis queridos amigos Jimena Verocochea y Salvador Alanís en NICE. Esto fue evolucionando, empezamos a invitar a artistas latinoamericanos en general, y luego incluimos artistas de Estados Unidos. Hi, my name is Francisco Goldman. Y vimos la posibilidad de formar una entidad independiente a la universidad, que es lo que ahora es el Institute for Creative Exchange. Trabajamos en talleres, editamos libros, producimos exposiciones, hemos producido películas, mesas redondas y conferencias con artistas de importancia internacional que, bueno, en algunos casos no son conocidos en Canadá, o artistas canadienses que tienen gran relevancia, pero que no son conocidos en países como el nuestro, como México. Colaboramos con instituciones culturales en las Américas. Nuestra idea es que todo esto genera una visión mucho más rica para los artistas de intercambio, para que se enriquezca el diálogo y se enriquezca también la expresión cultural, que finalmente apoya el desarrollo de las sociedades. Y haciendo que los países y los consulados y todas las entidades de relaciones diplomáticas apoyen a la difusión del trabajo de artistas, no nada más aquí en Canadá, sino en otros países. Aparte, todo esto es como hacer un trabajo de recuperar relaciones. Es bonito ver que hablas con ellos y te acuerdan de ti, ¿no? Yo a veces no me acuerdo de la gente que conocí hace 2 años. Entonces, que haya gente que hace 11 años pues, se lleva bien contigo y se acuerda de ti, es algo muy bonito, ¿no? Yo siempre me acuerdo de ellos, ¿no? Bueno, importante esta labor que realiza Salvador Alanís a través de este Instituto de Intercambio Creativo, en el que fotógrafos conviven con escritores, poetas, dialogan con pintores. Edgardo, háblanos de este Vamos a hablar un poquito más de Salvador en los minutos que nos quedan. Yo conocí a Salvador en la década de los 90, ambos fuimos becarios
del programa de jóvenes creadores del FONCA, también coincidimos como editores de los suplementos culturales del periódico El Nacional, ya desaparecido. Quiero decir que Salvador se formó en México, tuvo una trayectoria literaria en todo sentido, es decir, publicó tanto libros propios como siendo parte de antología de poetas jóvenes, obtuvo premios, traducciones, becas, fue 4 veces becario del FONCA y en el 2007, ya con 64 años, problemas de salud diversos le llevaron a tomar la decisión a él y a su pareja, la fotógrafa Jimena Bereocochea, de mudarse a Toronto. Y llegaron allá pues a reinventarse la vida, a partir de cero, a crear su propia historia de la diáspora cultural. Y muy pronto se dio cuenta que Toronto es una ciudad no solo abierta a la migración cultural, sino también abierta a las artes vinculadas a las nuevas tecnologías, a las artes multimediales, y esto obró en él, esto provocó en él una transformación, de modo que quien solo era poeta acabó rompiendo las fronteras solamente en la disciplina literaria para vincularse con el arte electrónico, con el arte multimedial, con el performance, con el videoarte, y se transformó en un autor en un artista mucho más diverso. También, digamos, incursionó en el campo del cine, de la televisión, ha sido profesor universitario, produjo hace poco un documental que es justamente sobre los artistas mexicanos en la década de los 90, que según me cuenta Salvador va a estar en cartelera mexicana el próximo año. Y fundamentalmente pues ha creado este instituto que es sin duda un instituto sin precedente en la historia de la cooperación cultural mexicana y norteamericana. Hemos visto por ahí a Margot Glantz, a Fadanelli. Es una puerta a todos aquellos artistas mexicanos, a que sean conocidos también, porque lo dice muy bien en su video, en Toronto el arte mexicano es poco conocido y es una puerta también a acercarse, a tender estos puentes, sobre todo de creatividad, Edgardo. Sí, y es una historia, decía yo, de migración cultural que al migrar se reinventa, que se diversifica y se constituye en una identidad nueva que no solo habla, digamos, de la multiplicidad de oficios que hoy le caracterizan, sino también habla de una identidad norteamericana. Es decir, es una historia que podemos decir una historia real, un ejemplo vivo de lo que representa la integración económica y cultural del bloque norteamericano al que pertenecemos. Edgardo, muchas gracias por esta información. Te esperamos el próximo miércoles de Diáspora Cultural. Nosotros seguimos con más información aquí en Noticias 22 con Rafael Iguemansi. Gracias, Karen, gracias, Edgardo. Y en efecto, en la antesala, mi querido Hueman, cambiando de tema, en lo que es el Día Internacional de la Mujer, el Día Nacional de la Mujer Indígena. Así es, vamos a compartir con ustedes algunas cosas que tienen que ver con ello, con el conversatorio de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. En México existen 68 pueblos indígenas que representan el 21.5% de la población total. De estos, 13.2 millones son mujeres. Uno de los argumentos sobre los que la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas destaca para la institucionalización el 5 de septiembre como Día Nacional de la Mujer Indígena. Esta asamblea, en torno a la cual se reúnen diferentes organizaciones, convocó a un conversatorio sobre el tema en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Es el reconocimiento simbólico, digamos, ¿no?, de la contribución de las mujeres indígenas a la vida del país. Creo que poco se ha visibilizado, más bien nos han contado desde las pobres o las excluidas, pero poco de la contribución que hacemos. Por una parte, para configurar la identidad nacional de México, ¿no? Se dice que México es un país pluricultural, pero ¿quiénes son las que lo hacen de esa manera? La continuidad y permanencia de nuestros pueblos también, ¿no? Creo que una parte importante en defensa de tierra y territorio, las mujeres han estado ahí permanentemente. La forma de gobierno propio, la sabiduría, la enseñanza y continuidad de saberes ancestrales, mucho ha recaído en las mujeres. El diálogo con autoridades del gobierno mexicano, además de establecer la fecha, tiene por objetivo reflexionar y garantizar el acceso de las mujeres indígenas a la educación, los sistemas de salud, a la impartición efectiva de justicia, entre otros rubros. Una de las peticiones principales que tenemos es que se generen datos desagregados por condición étnica cuando se hable de mujeres y por condición de género cuando se hable de hombres indígenas o de pueblos indígenas. Entonces, solo de esa manera se puede medir. Cuando hablamos, por ejemplo, de la participación política de las mujeres indígenas, nos han preguntado, ¿y va en aumento o va en deceso? Pues no podemos saberlo porque no hay datos, ¿no? Entonces, lo primero es que existan datos en ese sentido. Ahora, medición de la pobreza, ahí sí estamos en cuántas somos excluidas del servicio de la educación
educación. Durante la reunión también se destacó el papel de la mujer indígena como un punto nodal del patrimonio y las prácticas culturales, y en el desafío que representa cambiar el estereotipo al que han sido sometidas estas ciudadanas mexicanas. En el tema del acceso a la educación se ha pedido que también la cosa del programa educativo que se implemente en los pueblos indígenas sea con pertinencia cultural y también se promueva el uso de las lenguas, pero también el reconocimiento de la memoria y la historia de los pueblos, ¿no? Que tanto han contribuido a esta vida nacional, porque la desapropiación o el tema de enseñarnos a admirar a otras culturas y no las propias, desde ahí empieza también, ¿no? En el tema de los medios de comunicación lo mismo, ¿no? Cómo se ha estereotipado o estigmatizado el rol de las mujeres indígenas, sobre todo, que solo se las ve en el tema de los cuidados y no tanto que están participando activamente en la política, en espacios de toma de decisión. Entonces la idea es un poco ir cambiando eso, ¿no? Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, pero antes queremos hacer una recomendación. No se pierdan, terminando este espacio Debate 22, esta noche Kimberly Armengol nos presenta Chairos contra Fifís. Así es, bueno, ahí tienen en pantalla a las personas que van a estar con ella en esta ocasión. Van a discutir a propósito de la forma en la que en los medios de comunicación se está llevando a cabo. A veces pareciera que están hablando de bandos. Y bueno, ahí tienen por un lado a David Páramo y por el otro a Luis Hernández. Esto es Terminando Noticias 22 a las 9 de la noche. Por lo pronto una pausa, ya volvemos. Y la oveja eléctrica sigue soñando que sueña. José Gordo nos acompaña en el estudio para hablar de la nueva temporada de este programa, uno de los más queridos y entrañables de Canal 22. Pepe Gordón, qué gusto tenerte en este estudio. Igualmente, un gusto. Bienvenido. En 2007 comenzó este programa hace televisivo. Ya 12 años. Algo inesperado en su época, hace ya 12 años. Y ahora, ¿qué nos espera para esta nueva temporada? Bueno, de entrada empezamos el martes 10 de septiembre a las 9:30 de la noche. Ese es el nuevo horario de la oveja eléctrica. Y en esta nueva temporada, como siempre, fíjate que la oveja eléctrica es un programa de ciencia y pensamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos interesa también el registro poético de ideas que nos llevan más allá de los paradigmas usuales que solemos enfrentar. Y en este marco, fíjate que algo que me parece muy interesante es una novela de David Grossman que se llama El libro de la gramática interna. Y en esta novela él habla de un personaje que tiene 12 años, que tiene un corazón, un hospital en su corazón para palabras enfermas. Y entonces él hace una serie de rituales, por decirlo así, para curar esas palabras enfermas. Es muy interesante que hoy que prácticamente se cumplen el 26 de agosto, 105 años del nacimiento de Julio Cortázar, prácticamente estaríamos hablando de que estaría hablando este personaje de la novela de Grossman, de un personaje como Julio Cortázar que decía que escribir es como dibujar un mandala, una figura, una geometría, recorrerla y purificar purificándose. Y eso es precisamente lo que hace tanto el arte como la ciencia. Nos permite entrar en señales inéditas de nuestro universo interior, pero también del universo externo. Y en el primer programa de la oveja eléctrica vamos a hablar con Jocelyn Bell, una astrofísica muy notable que debió de haber ganado el premio Nobel, pero por estos sesgos contra las mujeres y contra los estudiantes se lo dieron a su mentor. Pero ella perseveró en este camino de mostrar que las mujeres estaban más que dotadas para precisamente descubrir los impulsos más lejanos del universo, y ella es precisamente la que descubre los pulsares en un acto de imaginación fantástico, maravilloso, y curiosamente reflexionó junto con nosotros cómo la poesía le permitió volver a descubrir los impulsos que ella estaba explorando del universo, del cosmos, pero también del hecho de ser mujer en medio de una batería de señales que vienen del cosmos. Entonces, cuando la entrevistamos, la sorpresa agradable fue que
Yo la veía que estaba revisando una serie de textos en una computadora y me puse a ver con ella qué estaba revisando y me di cuenta que era una amante de la poesía, que había redescubierto la poesía y que descubrió un poema de Adrienne Rich, que se llama Planetario, en donde habla de cómo una mujer puede ser un instrumento precisamente para recibir estas señales del cosmos y descubrir los pulsares, pero también para purificar su gramática interna. Fíjate nada más qué hermoso poema de Adrienne Rich. Dice: he resistido toda mi vida en el curso directo de una batería de señales que vienen del cosmos, el lenguaje mejor transmitido, el más intraducible del universo. Soy una nube galáctica tan profunda e intrincada que las ondas de luz tardarían 15 años en viajar a través de mí. Wow. Y eso han tardado. Soy un instrumento en forma de mujer, intentando traducir pulsos en imágenes para aliviar el cuerpo y reconstruir la mente. Es decir, para volver a purificar las palabras y los conceptos y las ideas enfermas que han estado encarceladas. Pepe, nos acabas de resumir la esencia de esta nueva temporada de la Oveja Eléctrica. No se necesita ser científico para entender la ciencia, como no se necesita ser novelista para entender o comprender una novela. Pero algo aquí importante es esta cuestión de cómo manejar este lenguaje cultural, este lenguaje literario, cómo hacer la ciencia tangible sin que se defraude el lenguaje científico o el arte mismo. Lo que tienes que tener es precisamente fidelidad a esos impulsos de conocimiento y de imaginación y volver a encontrar la forma de traducirlos sin traicionarlos, sin que se encierren en lugares comunes y que nos lleven precisamente a salir de la caja en la que siempre nos encontramos, ¿no? En la prisión de conceptos, de ideas, en donde a veces en nuestra sociedad y sobre todo hoy en día estamos presos de un lenguaje que nos lleva a dicotomías que no son las que realmente reflejan lo que está pasando en esta diversidad de mundo, en esta maravillosa exploración que podemos hacer de nuestro universo. En la Oveja Eléctrica vamos a explorar desde el microbioma y cómo la genética de las bacterias complementa a la genética de nuestro propio cuerpo. Vamos a hablar, por ejemplo, de un descubrimiento interesantísimo, más bien una serie de experimentos que está haciendo la doctora Barramón Gallegos en el Politécnico Nacional para tratar de erradicar el virus del papiloma humano y que ya han tenido cierto avance muy significativo, ¿no? Qué interesante que nos anuncies parte de los temas que vamos a tener, Pepe, pero bueno, pues, ¿qué te parece si mejor invitamos al público a que no se pierda la Oveja Eléctrica y a que vean estos mundos que nacen a partir de tu imaginación? Porque la Oveja Eléctrica parte de estos mundos que tú imaginas antes. Y parte más bien de esta imaginación e inteligencia colectiva que tiene que tener lugar como nunca en nuestra sociedad, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, la verdad, los invitamos este martes y todos los martes a las 9:30 de la noche con la Oveja Eléctrica recargada. No se lo pueden perder, fiel seguidora, me declaro fiel seguidora de la Oveja Eléctrica. Muchísimas Vamos gracias. con Rafael, que nos tiene más información. Gracias, Karen. Gracias, Pepe, por incentivarnos y provocarnos a pensar y a seguir soñando con la Oveja Eléctrica. Gracias, querido. Y en otros temas, las monumentales obras efímeras del artista plástico francés Olivier Grostet no dejan de sorprender, pero no solo en Europa, ya hace varios años, esas instalaciones han dado la vuelta al mundo. Espacios urbanos de varias ciudades europeas, asiáticas, incluso latinoamericanas, han sido intervenidas por Grostet. Conectamos a Berlín con Valentina Torrado, a quien les presento, corresponsal de Deutsche Welle, nuestro canal asociado, y nos platica. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hace poco se realizó en Francia la obra más grande de este artista hasta el momento. Platícanos de qué se trató y quiénes la pudieron disfrutar. Muy buenas noches, México, y un saludo especial al equipo de Noticias 22. Un placer estar con ustedes. Efectivamente, recientemente se llevó a cabo lo que para este artista de renombre internacional fue el mayor reto de su carrera, el proyecto Ciudades Olvidadas en Francia. Es su creación más grande hasta el momento. Se trata de una ciudad hecha de cartón en la zona del puerto en esta ciudad,
14 construcciones de 27 metros de altura con un peso de 1,5 toneladas. Para esta colosal obra se necesitaron 23.000 cartones, 3.000 rollos de cinta adhesiva y miles de voluntarios, porque en tan solo una semana debía estar todo listo. El artista estuvo varios meses estudiando el espacio, dibujando planos e investigando las condiciones del lugar. Por eso Grostet es mucho más que un artista plástico, se lo considera un arquitecto de lo social. Con sus acciones busca redescubrir los espacios públicos junto a sus habitantes. Oye, Valentina, me interesa el tema del trabajo con el espacio común. Tú mencionas el redescubrir. ¿En qué consiste esto exactamente? El trabajo en espacios públicos abiertos es la base de la obra de Grostet. Cada lugar tiene una historia para contar y esa historia forma parte de una comunidad. Por eso para él es también esencial que en las acciones participen los habitantes del lugar elegido. Por ejemplo, en la ciudad de Le Havre fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y luego reconstruida por el célebre arquitecto Auguste Perret. Con esta acción artística se involucró así a los lugareños con esta experiencia histórica de la ciudad. Oye, pero llevar a cabo un proyecto de esta magnitud parece muy complejo, con muchas dificultades. ¿Cómo es que se puede realizar una obra así? Sí, es muy complejo y además muy complicado montar piezas tan grandes de cartón en un espacio abierto. No olvidemos que las condiciones climáticas no siempre juegan una buena pasada. El viento fue el principal enemigo de este proyecto. Algunas construcciones fueron derribadas y tuvieron que improvisarse rápidamente otras nuevas. Pero a pesar del viento, el trabajo en equipo hizo que todo fuera un éxito. Hay primero una instancia de trabajo en talleres donde se cortan y pegan las grandes partes del cartón que luego serán unidas, dando forma a las grandes estructuras en el espacio. Y finalmente la demolición de las mismas, donde también están todos invitados a participar. Valentina Torrado desde los estudios de Deutsche Welle en Berlín. Fue un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Valentina, un fuerte abrazo hasta Berlín y fascinante esta propuesta del maestro Grostet que nos traes esta noche. No sé, Karen, Weyman, ¿qué opinan? Sobre todo esta cuestión de poder interactuar y jugar con el arte, se vuelve lúdico y se vuelve también nuestro al fin y al cabo. Hay algo que me recordaba cuando estaba viendo estas estructuras de cartón, Rafael, en estas exposiciones mundiales, ustedes saben, en aquellas en donde, por ejemplo, se presentó la Torre Eiffel o el Parque de Sevilla, primero donde filmaron después el capítulo 2 de Star Wars y después Sevilla 92, en este tipo de exposiciones mundiales. Una se hizo hace pocos años en Japón y los pabellones eran absolutamente de papel. Es uno de los motivos constructivos que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo y que tampoco es tan nuevo porque muchas de las casas en esta región del planeta en Oriente tienen grandes componentes de papel. Tan efímero como es la palabra. Así es. Y con esa información vamos a seguir dando nuestra vuelta por el mundo con estas noticias. El mundo de la moda está de luto. Uno de sus fotógrafos más emblemáticos falleció a los 74 años. Se trata de Peter Lindbergh, conocido por catapultar a las supermodelos de la década de los 90. Con su estilo desenfadado, contribuyó a la construcción de la industria de la moda tal como la conocemos ahora. Su trabajo, reconocido por la utilización del blanco y negro y la representación de la mujer sin artificios, ha sido exhibido en museos de todo el mundo como el MoMA de Nueva York y el Victorian Albert Museum. A lo largo de su prolífica carrera de más de 4 décadas, el artífice del fenómeno top model colaboró con numerosas revistas como Vogue, Vanity Fair y The New Yorker. Personalidades como Charlize Theron, Amber Valletta y Cindy Crawford manifestaron su consternación por esta pérdida a través de redes sociales. Y hablando de redes sociales, desde hace algunos días ha circulado por todo Twitter la noticia de que el famoso actor y cineasta Clint Eastwood falleció a los 89 años de edad. Se ha llegado a afirmar, incluso, que la supuesta muerte del 5 veces ganador del premio Oscar se debió a un ataque al corazón sucedido mientras grababa un comercial. No obstante, si usted navega en la red social del Pajarito Azul, es probable que a esta hora el nombre de Clint Eastwood siga siendo tendencia, todo gracias a esta noticia falsa. A sus 83 años, la renombrada actriz británica Julie Andrews fue galardonada por su gran trayectoria con un León de Oro honorífico del Festival de Venecia.
Su distinguida voz cristalina y sus dotes actorales alcanzaron la fama en 1964 con la cinta Mary Poppins, que la llevó a ganar un Oscar y exactamente un año después recibió otra nominación de la Academia por su papel de Maria von Trapp en La novicia rebelde. La tan aclamada actriz recomendó a las nuevas generaciones de cineastas ser fieles a sus sueños, pues menciona que las recompensas de este mundo serán incomparables. Se dieron a conocer los finalistas del Premio Booker 2019. Los favoritos de este año son la escritora Margaret Atwood por The Testaments, la secuela de su célebre novela distópica El cuento de la criada, que curiosamente aún no ha sido lanzada al mercado, y Salman Rushdie, autor de Quijote, obra que recrea las aventuras de un Quijote contemporáneo que recorre Estados Unidos en la era de Donald Trump. Los 4 finalistas son la turca Elif Shafak, el nigeriano Chigozie Obioma, la británica Bernardine Evaristo y la estadounidense Lucy Ellman. Los 6 candidatos buscan suceder a Anna Burns y su novela Milkman, ganadora de la última edición, y de paso, llevarse los $60,000 que conlleva el galardón. Bueno, armar la quiniela cuanto antes, grandes escritores y bueno, larga vida a Clint Eastwood, que no anden inventando cosas ahí, que, como dijo Rodrigo, el pajarito azul, hay que tener mucho cuidado con él. Bueno, yo voy por Atwood y por Rushdie. Sí, no, Rushdie yo creo que se la lleva, suena muy atractivo. Con estas quinielas nos vamos a una breve pausa. Esta noche en Visión Global, la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez pone bajo la lupa la ola de violencia que sacude a Colombia y que pone en riesgo los procesos electorales de aquel país. Vamos a hacer un viaje sin escalas a Colombia, después a Reino Unido y al resto del mundo. Visión Global. ¿Qué tal, Ileana? Bienvenida, como siempre, cada miércoles. Gracias, un gusto estar aquí. Oye, Ileana, mira, hace unos días compartíamos una entrevista aquí en Noticias 22 con Ana Neistat, que ha trabajado, abogada de origen ruso, que ha trabajado con Human Rights Watch y que ha trabajado también con Amnistía Internacional. Y ella decía en esta entrevista que tuvimos aquí en Noticias 22 que debemos de ser muy empáticos con los migrantes, porque algo que lo que está ocurriendo, las crisis que están ocurriendo en ciertos países, eran países que parecían estables hace 4, 5 años y que no sabemos en qué momento vamos a tener una situación como la de aquellas personas que están buscando nueva tierra. Y recordé esto justo cuando estamos viendo lo de Colombia. Colombia ha pasado por procesos muy largos, muy dificultosos entre la guerrilla, el narcotráfico, entre su propio proceso como país desde su independencia, en sus procesos del siglo XX. Y de pronto lo que parecía un camino a estabilidad empieza a recordarnos otros momentos que ya habíamos visto hace muy poco, ¿no? Sí, sin duda, la cercanía con Venezuela, por ejemplo, sí exacerba el flujo migratorio de aquellos venezolanos que están huyendo en este momento de los índices de pobreza, criminalidad y otros factores que les hacen salir del territorio venezolano hacia Colombia, pero la violencia en este momento que se está desatando tiene que ver más con procesos políticos que con procesos migratorios. O sea, sí no deja de ser un factor importante, pero hoy día lo interesante es cómo, y lo que va a hilvanar la noticia que tenemos hoy de lo que está ocurriendo en Colombia y lo que está pasando en el Reino Unido con Boris Johnson y el Brexit, etcétera, es justamente el poder legislativo en ambas latitudes. Y lo que llama la atención en uno y otro es, primero, en Colombia, es que a finales de octubre se van a realizar elecciones locales para diferentes posiciones, para que haya representatividad dentro del Poder Legislativo y el Ejecutivo de determinadas localidades y municipios dentro de Colombia. El lunes pasado, esta semana justamente, hubo un atentado que causó la muerte de una futura candidata para un municipio en Colombia, la vida de su madre y de las personas que acompañaban el carro. El carro, si ustedes ven la imagen, quedó como una coladera. Es increíble el nivel, la atrocidad, la furia y el enojo que se mostró con ese acto tan vil.
esa problemática lo que está acusando es que la competencia por el poder ya no solamente se ciñe, por ejemplo, a ofrecer cestas y comida para que se vote por uno u otro candidato, sino la competencia se afirma en la capacidad de sobrevivencia. Fueron asesinados para que no pudiera contender en esa elección. Entonces, derribar al político mediante el crimen me parece que es un llamado de atención tremendo, pero también hay que ver las condiciones que en este momento vive Colombia. Están prácticamente a poco tiempo de haber firmado con el anterior presidente Santos un acuerdo de paz justamente con la guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, donde uno de sus líderes, Timochenko, básicamente ha llamado a aquellos que básicamente salieron del movimiento mediante este acuerdo de paz a que se sumen a una ciudadanía positiva y no al crimen, que no se dejen llevar por el canto de las sirenas y que no atiendan a sumarse a los grupos criminales que están en este momento asonando en contra o arremetiendo en contra de los candidatos que van a determinadas posiciones en Colombia. Esto con relación al anuncio de que se reactiva la guerrilla. Es ¿no? correcto. Pareciera ser que se está reactivando en aquellos grupos disidentes del propio acuerdo de paz firmado en el pasado y se están volviendo a formular nuevas células que se están finalmente encaminando también con los grupos delincuenciales. Es decir, no hay una aspiración ideológica, sino básicamente una aspiración de carácter criminal que quizás conlleve con ello hacia el poder, pero que no es el camino. Finalmente, la guerrilla encuentra una legitimidad en su aspiración de ocupar una posición política que luego pueda ser legitimada. Aquí no, aquí se están yendo con el crimen organizado para empujar básicamente a sus electores y por supuesto a sus representantes políticos, lo cual es muy negativo. El actual presidente de Colombia, Iván Duque, ha establecido una recompensa de $30,000 a aquellas personas que denuncien a aquellos que perpetraron este crimen de esta candidata de apellido García a una municipal en Suárez. Entonces, esa es un poco la problemática que estamos observando. La división de los que estaban dentro del acuerdo de paz hoy día sumándose a estos grupos. También encontramos un Ejército de Liberación Nacional que no estuvo ni firmó el acuerdo de paz y que hoy día está buscando un acuerdo similar y sin embargo no ha desistido de las armas ni de los actos en oposición al propio gobierno. Entonces vemos un Estado de Derecho que está siendo básicamente amenazado por estas fuerzas criminales de futuro o de cara a procesos electorales internos muy importantes en Colombia. Y por eso recordaba un poco lo que decía de Neistat, pareciera que Colombia se encontraba frente a una estabilidad o a un proceso de estabilidad que poco a poco se ha ido construyendo en lo que va del siglo, consolidándose en los últimos años, claro, con sus altibajos, pero alejándose a lo que fue los finales de los 90. Claro. Y de pronto tenemos estas cosas que nos recuerdan ese pasado inmediato. Claro, y siempre hay que entender que el acuerdo de paz, su implementación, tiene de suyo un tiempo y una estrategia que toma tiempo, pero vamos, aquí lo interesante es que el segundo a bordo de las FARC, que es justamente Londoño, apodado Timochenko, está haciendo un llamado a todos aquellos que pertenecían a la guerrilla y que de mutuo propio aceptaron este acuerdo de paz, no volver de cara a la guerrilla como un camino, cuando lo que se está buscando es el camino de la paz para la obtención de estas posiciones políticas en Colombia. Y bueno, mencionabas que también hay una situación similar en términos legislativos, con aquello que hemos visto, hace 8 días hablamos del G7 y ahí había algunos guiños con lo que estamos viendo ahora en Reino Unido, la forma en la que se están desarrollando las cosas. El hilo conductor básicamente no es el contexto, sino básicamente que se trata del Poder Legislativo, efectivamente, y lo que estamos viendo es que en el pasado, Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, llamó justamente a la suspensión del Parlamento de cara para poder tener una salida de la Unión Europea, el llamado Brexit. Aún cuando fuese un Brexit duro o una salida dura, es decir, salir sin ningún acuerdo de la Unión Europea, lo que tendría un costo político y económico brutal para el Reino Unido. No solamente por la cantidad de europeos que hoy día viven o tienen algún tipo de visado dentro de la propia Unión Europea, sino también, por supuesto, por la importación que tienen de medicamentos y de alimentos de la Unión Europea. Pero también el problema político muy importante, que tendrían que marcar fronteras entre Irlanda del Norte e Irlanda,
que Irlanda sí pertenece básicamente a la Unión Europea. Y hacer esa delimitación sería regresar a la década de los 90, cuando se puso todavía paz mediante el Viernes Santo, a la diferencia que había entre los unionistas y los republicanos, entre protestantes y católicos irlandeses. Entonces, es regresar al pasado y levantar un espíritu que puede ser muy negativo para esta separación. ¿Qué busca el Parlamento? Lo que está buscando es que si haya un Brexit o que haya una prórroga para negociar un acuerdo de salida mucho mejor que el que se tiene. Así es, incluso para algunos especialistas esto puede llegar a ser atentar al origen más sólido de la democracia en Reino Unido. Es correcto, entonces atentos con lo que pasa en el Reino Unido y por supuesto en Colombia. Bien, muchas gracias, Ileana. De nada. Muchas gracias y también gracias a ustedes. Los esperamos mañana en el horario de costumbre, Noticias 22. Muy buenas noches. Hasta la próxima.